Gracias por permitirme estar entre ustedes hoy. Estoy contento de estar con Alejandro, después de varios años que hemos trabajado juntos allá en Grace Church, de donde venimos, donde yo vengo, como pastor del Ministerio Hispano de Grace Community Church, una iglesia de unos 500 personas, básicamente 500 y pico a los quienes ministramos en español. Aunque la iglesia es muy grande en inglés, el grupo hispano es bastante más reducido. Pero de todas maneras estamos trabajando ahí desde 1995. Fui ahí como pastor, así que tengo unos años ahí, después de haber servido con mi esposa en Costa Rica, en México y finalmente en Miami y ahora desde hace varios años ahí en Los Ángeles. Estoy contento de estar entre ustedes. Como dijo Alejandro, que Tolopilo atrae a ciertos individuos y obviamente repele a muchos otros, pero creo que estoy entre aquellos que por lo menos conocen algo de mi persona. Tal vez sería apropiado decir que yo me crié aquí en Argentina hasta los 18 años. Nací por accidente histórico en Santiago de Chile, cuando mis padres viajaban de regreso a Argentina y parece que no sabía dónde andaba y decidí aparecerme y fue en Santiago donde mi madre me dio a luz, pero me crié desde los 45 días en adelante en Argentina hasta los 18 años en tanto Buenos Aires como Mendoza, así que este es mi lugar de origen. Hace muchos años que ya salí del país y vivimos en los Estados Unidos con mi esposa, tuvimos hijos ahí, ministramos afuera del país también, pero ministramos en español, o sea que mi trasfondo, mis raíces son aquí en Argentina y ministramos a gente de habla hispana ahí en Los Ángeles. Bueno, mi nombre es Henry Tolopilo, algunos de ustedes ya conocen el nombre, es lo mejor que puedo hacer con mi nombre, Tolopilo. Nunca me gustó mucho mi apellido, pero uno no escoge su apellido. Me recuerdo que en una iglesia bautista de México, cerca del Golfo, en Veracruz, el pastor de la iglesia me presentó como orador invitado, como pastor Henry Topollillo. Y lo chistoso es que él pensaba que ese era mi apellido. Claro, la gente tuvo una respuesta similar a la que acaban de expresar y tuve que corregirles que ese no es mi apellido. En otros lados de México me llamaban Tolopilo y nada loy, o sea, Tolopido y nada doy. O sea, mi nombre se presta a cualquier tipo de juego y chiste, así que lo que ustedes me llamen está bien. Pero soy Henry Tolopilo, mis padres, mis abuelos, mi padre y mis abuelos vinieron de Polonia, a Argentina, y de madre soy gallego, de apellido Vilas, pero soy una mezcla como la mayoría de ustedes de varios lugares. Bueno, no vine a hablar de mi persona, vinimos a hablar del tema que nos atrae y tenemos por delante. Esta clase o estas sesiones, por decirlo así, yo creo que constituyen un estudio fundamental para aquellos que fueron llamados o fuimos llamados y ejercemos el ministerio pastoral dentro de una congregación. Como pude observar, varios de ustedes son pastores o funcionan como ancianos, otros son líderes de iglesias y es justamente el grupo al cual yo quiero específicamente dirigirme. Estaremos particularmente observando en estos días los requisitos y el carácter de un anciano pastor, basando nuestro estudio básicamente en 1 Timoteo, pero vamos a usar material de 2 Timoteo, tal vez algo de Tito, y algunos otros pasajes que hablan del liderazgo dentro de la iglesia de otras epístolas, donde Pablo habla de este tema. Y creo que vamos a cubrir en estos días lo que yo considero es material fundamental y obviamente de provecho para aquellos que servimos
en la iglesia. Dios nos ha colocado en un lugar de extrema responsabilidad porque nos ha concedido el privilegio de cuidar su rebaño, su iglesia. Y por eso es que debemos tener muchísimo cuidado acerca de este tema y qué es lo que entendemos acerca de lo que significa ser un pastor, un anciano, un presbítero, términos que se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento refiriéndose al oficio, a la persona que es líder dentro de una iglesia. Es por eso que entonces vamos a estar enfocándonos en las epístolas pastorales, que son Primera, Segunda de Timoteo y Tito, y tienen ese nombre por obvias razones. Son manuales de instrucción divina a pastores, particularmente a dos. Timoteo representando a Pablo en Éfeso, delegado apostólico en Éfeso, y Tito, que era delegado apostólico allá en Creta. Tenemos que entender que estas epístolas, como toda la Escritura, es revelación divina sobre el orden y la función de la iglesia. Estos no son sugerencias de Dios a pastores, sino instrucción de Dios sobre el ministerio de la iglesia local, cómo y quién debe ejercer ese ministerio. Estas no son, como dije, sugerencias en cuanto al ministerio de la iglesia. Dios no da sugerencias, Dios manda lo que está escrito en su palabra, es su revelación. Por lo tanto, inmediatamente lo reconocemos como tal y nos sometemos a ello. Esta es instrucción de Dios para nosotros. Y Pablo en estas epístolas escribe como apóstol de Cristo Jesús, lo cual nos habla de la autoridad con la cual él se expresa y escribe a las iglesias, y a través de Timoteo y Tito. Y por aplicación, lo que él dice a Timoteo y Tito es a cada uno de nosotros que ejercemos el ministerio pastoral. Esto es para nosotros, cada anciano. Obviamente también nosotros como pastores en las congregaciones donde servimos debemos someternos a esta revelación divina para aquellos que servimos en el pastorado. Entonces, como revelación de Dios, no estamos hablando de información limitada a la primera generación de iglesias cristianas. Esta no fue cartas simplemente que tenían vigencia para esa primera generación de creyentes. Estamos hablando de principios y preceptos, mandamientos que van más allá de cultura, más allá de época, más allá de raza, tiempo o lugar particular. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque hoy en día hay muchos que definen a la iglesia de manera distinta al Nuevo Testamento y llaman ministerio cualquier cosa. Es muy fácil usar esa palabra, ministerio. La palabra, lo que nos importa saber es qué es lo que Dios dice es el ministerio. Entonces, nosotros no tenemos libertad bíblica de reinventar o inventar lo que es la iglesia o el ministerio de la iglesia. Estos son mandamientos divinos que trascienden barreras culturales, barreras étnicas, barreras sociales, y son los mismos a través de toda la historia de la iglesia, comenzando en el primer siglo, cuando esto se escribe, hasta que el Señor venga. O sea, son vigentes. Estos preceptos, estos principios, estos mandamientos tienen vigencia para la iglesia hoy, así como lo tuvieron en el primer siglo. Es lo mismo, nada cambia. Los mandamientos de Dios no se sujetan a los cambios sociales, culturales, históricos. Dios, por ser eterno, por ser Dios, lo que Él revela es vigente, es para siempre. Entonces, el propósito de estas sesiones obviamente no va a ser académico, sino práctico. Estaremos examinando al pastor anciano desde la perspectiva de su vida, práctica ministerial, enfocándonos particularmente en quién es él como persona y qué es lo que le califica para servir como pastor en la iglesia. Entonces vamos a comenzar con algunas observaciones. Yo le pedí a Alejandro que ustedes vinieran preparados, por lo menos habiendo leído las epístolas pastorales. Espero que lo hayan hecho.
No quiero que me demuestren con sus manos cuántos lo hicieron, pero porque algunos de ustedes van a quedar un poco abochornados, que no leyeron las epístolas. Espero que lo hayan hecho, pero porque eso nos va a ayudar un poco a entender lo que estamos desarrollando aquí en estos días. Y vamos a hacer algunas preguntas. Yo también mandé un juego de preguntas, no sé si ustedes recibieron esas preguntas, pero me gustaría tal vez considerar algunas de estas preguntas, no todas, porque nos tomaría muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta en la selección de pastores, ancianos, presbíteros, obispos? Son todos términos intercambiables, refiriéndose a la misma persona. ¿Qué debemos tener en cuenta en la selección de ancianos? Ok, testimonio, conducta, ok, está relacionado a uno de estos. ¿Algo más? Integridad del pastor. Ok. Voy a poner integridad aquí. Estamos hablando ahora del pastor o del anciano. ¿Qué más? ¿Qué dijeron? Retenedor de la palabra, o sea, es un hombre que conoce doctrina, conoce la doctrina que, como estaremos viendo en un instante, es la doctrina apostólica. Madurez, ok, es una que pudiéramos considerar también. Es justamente el adjetivo irreprensible, que sea irreprensible, que usa Pablo como la sombrilla bajo la cual todos los demás, las demás virtudes de un pastor se delinean en 1 Timoteo y también en Tito, ¿no? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Como estaremos viendo, Pablo toca áreas de madurez e integridad que incluye la familia del pastor. Okay. Que Pablo usa esta expresión, ¿no es cierto?, apto para... Fidelidad. ¿Qué quieres decir con eso? Ser fiel a... ¿Okay? Ser fiel a la Escritura, ser fiel a la... Okay, todo lo que ahí se expresa en la epístola, ¿no? Vamos a poner fidelidad. Déjeme hacer otra pregunta. Como dije, no podemos detenernos en cada pregunta. Espero que hayan pensado en estas preguntas cuando hacían el trabajo. ¿Qué es lo que tal vez más les llamó la atención de los requisitos de un anciano? O para ser anciano. Hay distinciones, hay cosas que saltan ahí. Si uno no ha estado empapado ni familiarizado con 1 Timoteo y Tito, hay cosas que de repente saltan. Ok, que no sea un neófito. Eso quiere decir que no sea sí, es la... No neófito, no que sea un neófito. Llamado de Dios. Muy bien, eso es importante, lo estaremos observando de una manera singular en un instante. Llamado de Dios, obviamente, y estaremos hablando de eso también.
¿Qué quiere decir? Lo dice con muchísima convicción el hombre. Claro, es parte de lo que estaremos viendo bajo la familia, ¿no? Que incluye esposa e hijos. Sí, marido de una sola mujer. ¿Qué más? Ejemplo. Es un hombre ejemplar. Pasé de mayúscula a escribir en minúscula ahora. Testimonio, ¿ok? Buen testimonio en todo lugar, ¿no? Okay. Pero estamos específicamente hablando del anciano, el pastor, sí. Qué curiosa es la expresión. El ministerio de enseñanza radial, el nuevo, el mío, se llama así, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso me llama la atención. Claro, que es el mandamiento de Pablo en 2 de Timoteo 4. Ok. Sí, ok. Tener cuidado con el manejo del dinero, ok. ¿Qué quiere decir eso? Respaldo, ¿qué quieres decir con eso? Respaldo quiere decir que él tenía un testimonio que... ok. 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 Eso es muy importante. O sea, otros, ¿quiénes son los otros? La iglesia, eso es. La iglesia reconoce al pastor. O sea, él siente el llamado, buena cosa desea, pero aquí están los requisitos, los cuales la iglesia tiene que identificar en esa persona y verlos. Entonces, reconoce, afirma, ordena. Bueno, tal vez hay algo que observaron en la lectura general con esta pregunta, por el momento terminamos en esta sesión, que les llamó la atención que no habían notado algo que no habían notado antes. En la lectura general de las epístolas notaron algo que realmente antes de leerla de esta manera no habían realmente conectado eso, no habían identificado, algo que les llamó realmente la atención en la lectura en general. Sí. Ah. Ajá. Bueno. Interesante. ¿Qué alguien dijo acá? Ajá. Uh-huh. 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 ¿Qué es la única función que se menciona entre los requisitos? Hay una sola función que Pablo subraya en el pastor. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Es lo único que Pablo subraya. Todas las demás virtudes o requisitos son virtudes morales que acompañan a la función principal, que es ser apto para enseñar. De todas las funciones que tenemos en la Biblia que pudiéramos desarrollar como pastores y hacemos y llevamos a cabo como pastores, la única función que realmente subraya Pablo es justamente apto para enseñar. Noten que estamos
en el contexto de IDEAR, que es justamente un medio que Dios ha levantado para preparar pastores, ancianos, líderes de iglesias, para que estén capacitados justamente en la enseñanza bíblica, que es la función principal dentro del ministerio. Déjenme resumirles los requisitos que ustedes han mencionado acá. Debe ser una persona, en primer lugar, salvado. Esto es obvio, pero hay que mencionarlo, porque hay demasiados pastores, entre comillas, que ni siquiera conocen al Señor. ¿Ok? No son salvos. Ok, perdón, salvado. Tal vez, no solamente salvado, es que tengo mis dibujitos de este lado, me voy a traer mi carpeta. Me pusieron la ilustración muy lejos. Ok. Algo que ustedes mencionaron, 2, llamado por Dios. El anciano debe ser, una persona, en primer lugar, que sea salvo. En segundo lugar, que sea llamado. Está bien, ya, lo veo desde aquí. Está bien. Sí, gracias. Obviamente, lo vamos a poner acá, 3, calificado. Obviamente, conocedor y comprometido con la doctrina, conocedor de la doctrina. Voy a poner acá comprometido. Uy, se me fue el papel. Ok, comprometido. Estamos hablando de la doctrina, ¿no es cierto? Con la palabra de Dios. En quinto lugar, estamos resumiendo el perfil de un anciano. Enseñador. Es apto para enseñar. En sexto lugar, disciplinado para la piedad. Ninguno de ustedes, bueno, lo mencionaron en las áreas de madurez. 5, capítulo 4 de 1 Timoteo 4:7 dice que debe ser disciplinado en la piedad. O sea, esto respalda su función principal, que es enseñar. Además está enseñar si no está respaldado por una vida que es coherente con lo que enseña. O sea, debe ser piadoso el hombre. En otras palabras, este anciano es modelo a otros. Lo expresaron ustedes con la palabra ejemplo. Es obvio que esta persona, este individuo, no es cualquiera. Tristemente hay muchas iglesias que surgen de la noche a la mañana, así, de la noche al otro día, así como cierto pasto aparece en el campo de un día al otro. Y muchos se declaran pastores de iglesias cuando en realidad no ha existido el proceso de observar y filtrar a la persona como tal. Y por eso hay iglesias como las que tenemos. Y por eso hay tanto fracaso dentro del ministerio, porque está lleno el ministerio y las iglesias de personas no calificadas, que no llenan estos requisitos. Y como dije, Pablo nos está dando aquí la palabra de Dios. Y lo que Dios determina es vital para la salud de la iglesia, un liderazgo calificado. ¿Dónde está la Biblia? Ah, esta Biblia que me prestaron. Noten entonces que si hay algo que podemos decir que surge como importantísimo en la lectura de las pastorales es la seriedad del llamado a ser pastor. La seriedad del llamado a ser pastor. No cualquiera puede ser anciano. Un anciano en la iglesia es una persona moral y espiritualmente calificada. Dios, por medio de su Espíritu
es el que llama y dota para el ministerio pastoral. Vayan conmigo rápidamente, estaremos viendo esto más tarde, pero ahí en Hechos capítulo 20, y esto es parte del trasfondo de la epístola de primera epístola de Pablo a Timoteo, Hechos capítulo 20, cuando Pablo se está dirigiendo a los ancianos de Éfeso. Notamos ahí en el versículo 17 que enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, supuestamente hombres calificados para llevar a cabo esa tarea. Bajamos hasta el versículo 28. Pablo en el 27 ya ha dicho que no ha rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, dice el versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Esto es parte del contexto. Un pastor enfermo, un pastor no calificado, no puede pastorear el rebaño. Por eso Pablo dice, noten el orden, tened cuidado de vosotros y del rebaño. Eso no es un accidente, es por diseño. El Espíritu Santo guía a Pablo a escribir eso en una manera muy específica. Tened cuidado de vosotros, en otras palabras, vuestra salud espiritual, el carácter de su persona, para poder ministrar y servir y ayudar a la iglesia, pastorear el rebaño. Es imposible pastorear un rebaño si el pastor está descalificado o enfermo espiritualmente hablando. El elemento crítico en la iglesia es su liderazgo. Si el liderazgo de una iglesia es un liderazgo enfermo, torcido, errado, así será también la congregación. Como el sacerdote, el pueblo será como su sacerdote, dice Oseas capítulo 4, ¿no? O sea, los ancianos, los líderes de una congregación dan la pauta de lo que va a ser esa iglesia, y por eso Pablo dice, miren, tengan cuidado de vosotros y del rebaño. No es simplemente ser llamado al pastorado y comenzar a ministrar si nosotros no cultivamos nuestra salud espiritual, nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestra relación personal con Dios. Entonces Pablo dice eso. Y el versículo 29, Pablo continúa diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y un área de preocupación de Pablo, que siempre se subraya en las epístolas, es justamente la entrada de falsa doctrina, de falsa enseñanza. Por eso el pastor, el anciano, debe ser una persona capacitada, cultivando su propia alma, apto para enseñar, ¿por enseñar qué? La doctrina apostólica. El anciano ministra en el contexto de la iglesia local. Y si vamos a Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, nos dice Pablo, y nos da en ese pasaje la función o la misión de la iglesia, misión primordial de la iglesia, que es capítulo 3, versículo 15 de primera de Timoteo, dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Noten esta descripción de la iglesia: columna y sostén de ¿qué? De la verdad. La iglesia existe para sostener, para mantener en alto, para proteger la verdad revelada de Dios. Para eso está la iglesia. Noten esto, que si la iglesia pierde esa misión principal o ese objetivo principal, no tiene razón de ser. No sirve. Ya no debe existir. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. En el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que los hermanos se dedicaban a diario ¿a qué? ¿Se acuerdan? Primero que nada a la doctrina apostólica, a la enseñanza apostólica.
que es la verdad. La iglesia desde el principio se dedicó, bajo la dirección de sus líderes, que en este caso son los apóstoles, capítulo 2 de Hechos, el comienzo de la iglesia, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la revelación de Dios, del Señor Jesucristo, dada a sus apóstoles, la verdad de Dios, ser columna y sostén de la verdad. Y si van al capítulo 6, ahí es donde tenemos esa instrucción de los apóstoles cuando dicen en el versículo 24, el primer problema surge en la iglesia, ustedes recuerden, las viudas estaban siendo desatendidas, las viudas fuera de Palestina, las viudas helenistas, judíos de trasfondo, judíos pero del mundo griego, que estaban ahí justamente como consecuencia de haber venido para celebrar las Pascuas. La iglesia nace en ese contexto en Jerusalén y surge el primer problema, hay que atender a estas viudas que estaban siendo desatendidas. Aparentemente había una preferencia a las viudas palestinas en contraste a las viudas de otros lugares, aunque eran judías, pero eran de otros lugares fuera de Palestina. Pero nosotros, dice, no sabemos quién es el que dijo, pero posiblemente Pedro, no nos dice ahí el pasaje, nosotros los apóstoles nos dedicaremos ¿a qué? A la oración de la palabra. Otra vez, noten la importancia de la doctrina, la enseñanza, la palabra, la verdad. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. La iglesia comienza con la predicación del Evangelio y a partir de ese momento enseña la doctrina apostólica para la edificación de los santos. La palabra de Dios, la verdad de Dios es indispensable para salvar e indispensable para santificar. No hay santificación sin la palabra, no hay salvación sin la palabra. Por eso la palabra es central. Y la palabra se eleva en el contexto de la iglesia como lo fundamental, lo principal en el ministerio de la iglesia. No hay otro. El anciano, el pastor, por lo tanto, es reconocedor de la sana doctrina y conocedor, mejor dicho, conoce la palabra, conoce la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina apostólica. Y entre los requisitos para ser anciano es apto para enseñar ¿qué? ¿Qué va a enseñar? La doctrina. Si la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad, el anciano, el pastor dentro de esa iglesia fue llamado por sobre todas las cosas para ser apto para enseñar esa verdad, esa doctrina que fue revelada por Dios. No para expresar sus ideas o predicar cosas que provienen de otras fuentes, hablar de filosofías y quién sabe cuántas otras cosas que se escuchan en los púlpitos, sino ser apto para enseñar ¿qué? La verdad, la verdad. Ese es el contexto de la epístola, el contexto general de la epístola de Pablo a Timoteo y por supuesto la segunda y también Tito. La función principal entonces de un pastor es ser apto para enseñar. Entonces un anciano es un hombre comprometido con la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión ¿qué? La palabra de verdad, otra vez. Observen eso. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad apostólica, la verdad revelada. Algunos dicen, no, y bueno, que la verdad es fluida, que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, eso es verdad para ti, tal vez no es verdad para mí. Pero si uno comienza a hacer eso con la verdad, ya el término en sí perdió su sentido. La verdad es la misma, la verdad revelada es siempre la misma porque su origen se encuentra en Dios. Es la verdad revelada por Dios. Y eso no puede cambiar. Por eso dije que es vigente en esos días, lo que tenemos escrito en las epístolas es vigente para la iglesia en su primer siglo, como también es vigente para nosotros hoy y será vigente hasta que el Señor venga por su iglesia. El anciano pastor entonces es una persona que
está comprometido con la verdad. Y evita, como dice Pablo, especulaciones, palabrerías, filosofías, 1 Timoteo 6:20, 2 Timoteo 2:14, versículo 16, versículo 23. Evita a los falsos maestros, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, etc. Si esto es cierto, entonces, esa persona que fue llamada a enseñar la verdad, lo hace dentro de un contexto personal de piedad. Por eso tenemos el mandamiento a que el siervo de Dios se ejercite para la piedad. Porque es la piedad justamente una vida piadosa que respalda la enseñanza de la verdad. Y eso lo estaremos viendo en nuestro estudio de los requisitos para ser anciano. ¿Hasta cuándo es la primera sesión? Ok. Está bien. No quiero cansarlos. Yo sé que ustedes vinieron algunos de lejos, decía él, que algunos no se durmieran, era la advertencia o el temor, no sé cuál sería. Algunos en mi congregación de vez en cuando duermen, así como los corintios, en 1 Corintios 11, algunos ya duermen. Espero que eso no suceda aquí. Pero si están cansados, como dijo él, pueden levantarse, ¿no? Ir a tomar un café, despertarse. Algunos de ustedes se ven un poquitito cansados, como arañas fumigadas, así. Bueno, entonces, de todo lo que vemos como introducción aquí en las epístolas, no cualquiera puede ser pastor. No cualquiera. A mí me da no sé qué, en nuestra ciudad, que es una ciudad bastante pequeña, Santa Clarita se llama, donde tenemos aproximadamente 200.000 habitantes, hay un montón de iglesias. Muchas de ellas, si no la mayoría, lideradas por personas que no están realmente calificadas para ser pastores de iglesias, pero surgen así como la hierba del campo, de un día para el otro. Entonces, Pablo está haciendo hincapié en el hecho de que los que vamos a ser pastores y vamos a ministrar a la iglesia de Dios, al rebaño de Dios, debemos ser personas calificadas, según sus requisitos, los requisitos de Dios, no lo que nosotros pensemos. Entonces es obvio que eso surge en el estudio de las epístolas pastorales. Y como dije, el elemento crítico en la iglesia es su liderazgo. Su liderazgo. Una iglesia siempre va a imitar a sus líderes. Ninguna iglesia va a sobrepasar el nivel de sus líderes, los líderes que las dirigen. Este principio se enseña en la Escritura, como ya mencioné en Oseas capítulo 4, y será el pueblo como su sacerdote. Es obvio. Jesús dijo en Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después de que ha sido preparado bien, será como su maestro. O sea, ni más ni menos. Por eso el anciano debe ser un ejemplo a la congregación. Y lo que el liderazgo se refleja también en la congregación, siempre. La iglesia en Éfeso, donde se encontraba Timoteo, ministrando cuando Pablo escribe su primera y segunda epístola, era una iglesia que había comenzado muy bien. Había comenzado establecida por el mismo apóstol Pablo, pero había sido invadida por líderes torcidos que habían venido de afuera, como Pablo había dicho, ya advirtió en el capítulo 20 de Hechos, versículo 29, y algunos salieron del mismo contexto de esa iglesia. Y por supuesto habían introducido todo tipo de falsa enseñanza o error dentro de la congregación. Pablo ya lo había dicho, dice, después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a discípulos tras ellos. Esa es la característica de un falso maestro
no lleva discípulos a Cristo, sino que trata de atraer discípulos tras sí, tras su persona. Esto sucedió en Éfeso. Un liderazgo perverso y falso comenzó a hacer mella en el ministerio de la iglesia, y ahora Timoteo fue dejado justamente en Éfeso para corregir lo torcido. Recuerden el versículo 3 del capítulo 1. Te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran, ¿qué? Doctrinas falsas. Por eso Timoteo quedó ahí, como delegado del apóstol. Esa corrección comienza con el restablecimiento de un liderazgo piadoso, un liderazgo calificado. Aparentemente el liderazgo de la iglesia se había desviado, exacto. Características que estén conforme a la enseñanza apostólica. Y por supuesto aquí los tenemos en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Porque la salud espiritual de una iglesia depende de sus líderes. Siempre es así. Entonces, ¿qué tipo de líderes requiere la iglesia del Señor? Bueno, aquí los tenemos. Versículos del 1 al 7. Y Pablo comienza diciendo, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, dice la Biblia de las Américas, buena obra desea hacer. Este es un deseo apremiante, aspirar, orego, quiere decir un deseo que es obvio. Aspira, busca alcanzar tomando los pasos para llegar a esa meta. Un aspecto práctico del ministerio, el llamado pastoral, es que esa persona comienza a buscar y dirigirse en la dirección de ser pastor, movido por Dios. Y la otra palabra que aquí se utiliza, buena cosa desea hacer. Esa palabra desea es la traducción de la palabra epithumia en griego, que se traduce en otros contextos como lujuria. La mayoría de los contextos tiene una connotación negativa, aquí tiene una connotación muy positiva. Es un deseo intenso de ser obispo, pastor. Y dice Pablo, si una persona, un hombre, tiene ese deseo, es un excelente deseo. Buena cosa desea hacer. Kalos, inherentemente noble, honorable, excelente. Es un deseo excelente. Y ahí comienza el llamado. Es una ocupación noble, pero la iglesia no acepta a un hombre en esa posición de líder simplemente porque él aspira a hacerlo. Buena cosa desea, pero no todo el que desea está calificado. Por eso aquí vienen los requisitos. Ok, deseas ser pastor, tienes un deseo intenso de servir a Dios como líder dentro de la congregación, buena cosa deseas. Pero la iglesia tiene que afirmar eso, tiene que reconocer eso. Y por eso tenemos estos requisitos que siguen. Buena cosa desea hacer. Pero existen requisitos que esta persona debe llenar, y de esos requisitos nos habla Pablo en este pasaje de los versículos del 1 al 7, que es lo mismo, parecido al capítulo 1 de Tito. Entonces comienza con un deseo, pero a partir del versículo 2, Pablo nos habla de los requisitos que deben acompañar a ese deseo. Yo he conocido a personas, jóvenes en general, que desean ser pastores y han deseado ser pastores, pero su vida personal no era coherente con ese deseo. Posiblemente era honesto, pero en muchos casos ese deseo no estaba respaldado por una vida virtuosa, una vida piadosa que debe acompañar al deseo. Y por eso tenemos estos requisitos. Miren, la mayoría de las iglesias y la mayoría de los problemas en las iglesias consisten en que esas iglesias no tienen pastores calificados o tienen pastores que están funcionando como tal, cuya vida personal, pública y familiar no respalda su oficio, su lugar, su vocación. Entonces, ese es el problema. Yo recuerdo
Estaba predicando en una ocasión, en un contexto allí en el sur de California, y estaba hablando de los requisitos para ser pastor en una iglesia, y viene esta mujer de Puerto Rico. Y me dice, hermano Dolopilo, ¿cómo hablan ellos? Fíjese, hermano, que yo tengo muchísimos problemas en la iglesia. Y le pregunté, bueno, ¿usted cómo se llama y quién es? Yo soy la pastora de la iglesia. No, era la pastora. Entonces, inmediatamente yo no la confronté, pero piensen, a la luz de estos requisitos que vamos a estar observando, examinando y que ustedes ya han leído, ya se rompió un requisito básico. El hombre o el pastor debe ser marido de una sola mujer. Ahí no dice mujer, marido, esposa de un solo hombre. Es marido de una sola mujer. Entonces, si rompemos eso, ya estamos quebrantando un requisito que aquí se nos da, como dije, revelación de Dios, revelación divina. No depende del mundo cultural o el tiempo en el cual vivimos, sino que es para siempre, es por encima de estas cosas. Dios da estos requisitos a su iglesia desde el primer siglo hasta que el Señor venga. Eso no cambia. Pero hoy en día, por el trasfondo cultural en que vivimos, se ha abierto el liderazgo en la iglesia a pastoras. Y créanme, hermanos, yo no le estoy diciendo esto para dar palos, no es mi intención, no es molestar, no quiero difamar, no quiero que alguno se sienta ofendido porque viene tal vez de un trasfondo donde eso se practica, pero lo que estamos viendo es que Dios da requisitos y Dios no habla para escucharse a sí mismo. Dios habla para que nosotros respondamos en obediencia a lo que Él dice. Decía el ya fallecido, el de la Brie en Suiza, Francis Schaeffer, Dios ha hablado y no ha tartamudeado. Con eso él quería decir, Dios ha hablado y por lo tanto no nos ha dado un mandamiento que se abre a la interpretación, sino que Dios ha hablado, ha dicho su palabra, estos son los requisitos. No es un tartamudeo, es mandamiento de Dios. Y con esa afirmación notamos. El hombre, ¿ven? Bien dicho, dijo. ¡Paz! Entonces, aquí pasamos del deseo a los requisitos. Hermano. Aquí tenemos del deseo a los requisitos. Y estos requisitos deben ser guardados, conservados, afirmados y respetados en la institución o en el llamado y en la aprobación, reconocimiento de la iglesia para con sus pastores. Deben estar ahí. Deben ser. La iglesia tiene la responsabilidad de reconocer a individuos calificados y ordenar a estos individuos para el ministerio pastoral. La señal oficial de la iglesia cuando ordenaba a un individuo al ministerio era la imposición de manos. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, que es el presbiterio, el grupo de ancianos, el grupo pastoral de la iglesia. La imposición de manos era un símbolo que procedía del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando aquellos que venían a ofrecer un animal para ser sacrificado, imponían sus manos sobre ese animal, ponían sus manos sobre el animal como un acto de solidaridad con ese sacrificio, el cual representaba la paga de sus pecados. En la ordenación de un hombre al ministerio, los pastores de una congregación se unían solidariamente con ese hombre en la obra a la cual él también ahora había sido llamado. El domingo anterior, este domingo pasado,
una de las tantas veces, los ancianos después del servicio, fuimos llamados por MacArthur al frente para imponer manos sobre una pareja que va a servir en el ministerio pastoral en Europa. El hombre. La pareja no quiero que me malentiendan. El hombre fue llamado para ser pastor y por supuesto su esposa le acompaña en el viaje y pusimos manos sobre el pastor. Gracias por la aclaración. Y todos los ancianos nos pusimos alrededor de este hombre, somos 38 ancianos, creo que ahora somos 38 ancianos, pusimos nuestras manos, no todos sobre la cabeza, porque no alcanzamos, y pusimos manos, oramos y encomendamos a este individuo al ministerio pastoral. Por supuesto, como despedimos a la familia, estaba ahí también su iglesia, su esposa, pero la imposición de manos fue sobre el pastor que enviamos, siguiendo el patrón bíblico, la imposición de manos. En el capítulo 5 de 1 Timoteo leemos estas palabras ahora de advertencia de Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? Versículo 22, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre del pecado. O sea, es tan seria la advertencia y tan seria el llamado y la vocación a ser pastor, que si de una manera superficial y rápida imponemos manos sobre alguien, nos estamos, dice Pablo, identificando, siendo solidarios con esa persona que no está calificada. Así que cuidado. Y compartimos la culpa. Si él fracasa, porque fue algo muy a la ligera, quiere decir que los ancianos también participan en ese fracaso, en ese pecado. Y otra vez nos hace notar, Pablo, la importancia de un liderazgo calificado en la iglesia. No cualquiera puede ser pastor. No cualquiera puede ser encomendado y enviado a servir como pastor, sino que debe llenar estos requisitos. Obviamente, Timoteo llenaba los requisitos que Pablo subraya aquí. Timoteo tenía que tener mucho cuidado sobre quién imponía manos. ¿Por qué? Porque ese acto lo hacía solidario con la persona ordenada. Entonces, solo un hombre que llena los requisitos para ser pastor, anciano, debe ser ordenado. El deseo a esa obra no es suficiente. Dios ha establecido los requisitos que un hombre debe llenar para ser oficialmente reconocido por la iglesia y ordenado al ministerio. Es algo muy serio. Muy, muy serio. Yo recuerdo cuando comencé el ministerio en Grace, el ministerio hispano, todos los ancianos vinieron a donde nos reunimos. Aquellos de ustedes que han estado en Los Ángeles conocen nuestra capilla, que es una capilla dentro de lo que es la iglesia, pero una capilla aparte. Vinieron todos los ancianos y pusieron manos sobre mí, porque estaba siendo encomendado para el ministerio en español de esa congregación. Y nunca voy a olvidar eso. En un sentido, nos hace responsables y nos hace ver la importancia de ese ministerio cuando todos los ancianos están imponiendo manos, pidiendo la bendición del Señor sobre esa persona para llevar a cabo el ministerio. Es algo muy sobrio, muy, muy serio. Y es justamente la razón por la cual los llamados al ministerio deben llenar estos requisitos. Y los tomamos muy a la ligera, muy rápidamente, y a veces no prestamos atención y tenemos gente en el ministerio que nunca debe estar en el ministerio. Y la salud de la iglesia depende entonces de este tipo de líder también. Por eso Pablo, dirigiéndose a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos 20-28, que ya leímos, les dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Noten que es Dios por medio de su Espíritu que llama y coloca. Y la iglesia simplemente reconoce ese llamamiento y ordena al ministerio siguiendo los estándares
los requisitos que Dios mismo ha establecido, que se encuentran acá en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Por eso estamos viendo esto. Sí. Ok. Sí, exacto. En muchas iglesias esa es la situación. Estaremos viendo y contestando esa pregunta, creo, en privado, cuando hagamos una filmación de preguntas, y esa es una pregunta que debe aparecer ahí. Y ustedes lo van a tener accesible por el internet. Pero eso es obvio que no toda iglesia tiene ancianos, pero se comienza con donde estamos. La persona encargada comienza a ser fiel a lo que entiende es la palabra de Dios y comenzar a manejarse de esa manera. No hay ancianos, bueno, por eso Pablo dejó a Tito en Creta para establecer ancianos, porque no había ancianos. Y se comienza con un grupo reducido, obviamente. Y a veces no hay una persona inmediata que surja como, bueno, este es el calificado. Entonces la iglesia sigue funcionando como iglesia pequeñita que es, de la mejor manera, pero respetando lo que Dios dice en su palabra aquí. Entiendo la situación. Ahora, comencemos a ver estos requisitos. Del pastor que está, también debe llenar estos requisitos, aunque no tenga otros pastores. Un obispo debe ser, pues, dice Pablo, irreprensible. Noten que Pablo dice, debe ser, es necesario. Es la traducción de una pequeña palabrita en griego, dei, que indica una necesidad absoluta. Es imprescindible, dice Pablo, que el que desea ser obispo, pastor, o el nombre que usted le dé en su congregación a esa persona, sea irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Anepileptos es la palabra en griego. Quiere decir lo siguiente, incapaz de ser apresado. Literalmente dice eso la palabra. Este es el requisito primordial que resume a todos los demás que se mencionan bajo estos versículos. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada en la vida de este individuo por lo cual él pueda ser detenido o pueda ser arrestado como si fuera un criminal. Esa es la idea de la palabra. No hay nada en su vida por lo que él pueda ser acusado. Y alguien dirá, bueno, entonces, ¿quién puede ser pastor? Es obvio que esa regla, esa aplicación se refiere ahora, por lo que él pueda ser acusado hoy, no antes de conocer a Cristo, no lo que él era antes de ser creyente, porque ninguno de nosotros éramos perfectos, ni éramos lo que debíamos ser antes de Cristo. Es imposible. Nos dice Romanos 8:5 que aquellos que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo está haciendo una distinción entre la vida de un no creyente y un creyente ahora. La mente puesta en la carne, dice Pablo, es enemiga de Dios. Esa era nuestra posición antes también, esa era nuestra distinción. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros, pastores y laicos. Ahí estábamos todos. O sea que no estamos hablando de lo que este hombre era antes. Pablo está diciendo que en la vida de este hombre no hay nada hoy, no hay nada ahora que le impida ser pastor o anciano en la congregación. No hay algo que todo el mundo reconozca como una obvia falla o defecto pecaminoso en su vida que le impida ser un ejemplo a la congregación. Esto es hoy. Cosas como, bueno, hay varias cosas que pudieran ser reprensibles en la vida de este individuo. Preocupación con cosas materiales, una actitud que afecte a otros, por ejemplo, hostilidad, orgullo, desprecio, defensa personal, un problema en su ego, una persona que se crea la mamá de Tarzán, como dicen en México.
un problema de moral en su vida, deshonestidad, mentira, exageración, trampa, mal testimonio con personas del sexo opuesto, etcétera, etcétera. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Estamos hablando de algo que es obvio a otros y la gente puede apuntar con el dedo haciendo que esa persona se descalifique. Vos querés ser pastor, pero mirá cómo tratás a tu mujer. Vos querés ser pastor, mirá lo que sabemos de vos y esta señorita que habla de ti, etcétera, etcétera. Querés ser pastor, pero sos un orgulloso que cada vez que tienes oportunidad surge tu ego y quieres salir en la foto siempre. Donde hay fotos, él se aparece ahí. Es el que quiere estar presente, el que quiere ser el que es parte de todo. No, ese no es la persona que uno busca para ser líder dentro de una iglesia. El pastor debe ser un ejemplo a su grey, no de perfección, porque nadie lo es, pero sí de progreso, de piedad personal, integridad y obediencia al Señor, que es alguna de las características que ustedes vieron y observaron, de las cuales hablamos. Este hombre tiene y mantiene un alto estándar de conducta. Y es importante que nosotros examinemos nuestra propia conducta, aún entre nosotros aquí, sirviendo en una iglesia, para ver si estamos llenando estos requisitos o tal vez estamos resbalando en algunas áreas que el Señor nos está llamando la atención. Todos necesitamos ser continuamente piadosos y luchamos contra el diablo, luchamos contra el mundo y luchamos con nuestra propia carne. Nuestros enemigos son realmente formidables, no podemos resistir solos y debemos estar siempre alerta, porque en cualquier momento podemos resbalar, en cualquier momento nuestra conducta se puede convertir en algo reprensible y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Debe ser un hombre modelo, como dije, no de perfección, sino una persona que se observe. En este hombre hay piedad y hay progreso en su vida. Algunas personas piensan, bueno, menos mal que no soy pastor. Bueno, es cierto, no cualquiera puede ser pastor, pero lo que estamos hablando es de irreprensibilidad hoy, ahora. Aquella persona que se siente llamada a servir como pastor. No lo que sucedió en tu vida antes de conocer a Cristo. A lo mejor era una persona con un mal testimonio, obviamente. Cada uno de nosotros teníamos un pésimo testimonio antes de conocer a Cristo. Pablo a menudo invita a las congregaciones a imitar a sus líderes, ¿se acuerdan? Así como él lo hace. Sed imitadores de mí como yo también soy de Cristo. Y en Filipenses 3:17, Pablo, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que no soy solo yo, dice Pablo, no es solamente Timoteo, Silas, sino otros, según el ejemplo que tenéis en nosotros. No porque no tengamos derecho a ellos, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Pablo estaba haciendo hincapié en eso. Debemos seguir el ejemplo de nuestros líderes. Por eso es tan importante que esos líderes sean personas piadosas. De eso nos habla 1 Tesalonicenses 5, el capítulo 13 de Hebreos también nos habla de eso. Que vivamos a la luz de la congregación lo que estamos enseñando. Y es difícil, ¿no es cierto? Ser exactamente lo que uno enseña, pero debemos ser eso. No debemos ser como los fariseos, capítulo 23 de Mateo, que decían pero no hacían. No debemos ser como el pastor Gatica, que predica, pero no practica. Alguien me dijo eso. El liderazgo se refleja entonces también en la iglesia. La gente de una congregación que ha estado asistiendo a esa iglesia cobra con el tiempo las características de sus líderes, porque somos ejemplos. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dijo, cada discípulo será como su maestro, para bien o para mal. Si somos pastores mediocres, así será la congregación. Si los pastores son menos que mediocres, así también se comportará el rebaño. De tal pastor, tal
tal oveja, ¿no? O sea, somos llamados a ser irreprensibles. Bueno, esa área de irreprensibilidad, esa es la hora que estamos, ¿es correcto? 12:30. No, pero hasta las 12:30 dijiste. Ok. Yo noto, si me permite, que los bancos son de madera dura y a veces el cerebro puede resistir lo que la parte posterior de la espalda también resiste. Así que no quiero que ustedes se sientan torturados por el tiempo en la palabra. Bueno, áreas de irreprensibilidad. Hay 4 áreas que aquí menciona el apóstol Pablo. El hombre debe ser irreprensible en su vida moral, su vida de hogar o familia, su madurez espiritual y su vida pública. Son 4 áreas de irreprensibilidad. Lo que somos en nuestra vida personal, lo que somos en nuestra vida dentro del hogar y lo que somos también en nuestro crecimiento y finalmente lo que somos a la luz de otros, los de afuera, cómo nos ven. Por supuesto, como dije ya, este hombre no es una persona que siempre ha poseído dichas características. Nadie antes de conocer a Cristo fue como lo que Pablo describe en estos requisitos. Pero lo que este pasaje nos enseña es que el siervo de Dios debe ser caracterizado por piedad presente. Este hombre es irreprensible en la percepción de las personas que le conocen y le han conocido durante su vida cristiana. No hay una falta o pecado obvio y conocido que lo descalifique. Esa es la idea. Irreprensible. Entonces veamos primero su vida moral, versículos 2 y 3. Comenzando con la segunda parte del versículo 2. Lo primero que Pablo subraya aquí es que el hombre debe ser irreprensible en su relación con el sexo opuesto, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Valera lo traduce marido de una sola mujer, y lo mismo en la Biblia de las Américas. La palabra que aquí se usa es kunaikos, que es mujer, y la otra aner, que es hombre. Simplemente y literalmente traducida la frase dice hombre de una mujer. El énfasis se encuentra en la palabra una, hombre de una mujer. Pablo no se está refiriendo al estado civil de este individuo, lo cual sería el caso si encontramos un artículo definido, que sería el marido de una sola mujer. Y la ausencia del artículo definido enfatiza la virtud moral de este hombre. Es un hombre que está dedicado a su mujer. Es una persona de una mujer. No simplemente que está casado con una mujer, es obvio. Pero muchos casados con una mujer andan mirando a otra. Y se nota que este hombre no es marido de una sola mujer porque tiene la reputación de ser un ¿cómo dirían ustedes? Un picaflor, un Don Juan o lo que sea. Entonces, ustedes pueden leer las notas de Montoya en la descripción, en la discusión de este tema. Entre paréntesis, los apéndices que ustedes tienen son excelentes. Úsenlos como referencias, complemento a lo que estamos viendo acá, porque realmente agregan y aclaran algunas cosas. ¿Por qué será que esta característica aparece en primer lugar? ¿No les llamó la atención eso? Y sin duda es porque es el área que causa con mayor frecuencia que un hombre se descalifique en el ministerio. Hay 2 cosas que descalifican en las estadísticas, revelan eso a un hombre del ministerio. 2 cosas en particular. El amor a las mujeres, amor entre paréntesis, y el amor al dinero. Son las dos áreas fundamentales. Y es justamente esto, la incapacidad de mantenerse fiel a una mujer que ha descalificado a un buen número de hombres. Por más que se arrepientan y que más tarde confiesen, reconozcan su pecado, en cuanto al ministerio pastoral se descalificaron tristemente.
Pero este es el área donde un hombre en el ministerio es frecuentemente tentado y Pablo lo sabía y por lo tanto coloca la cualidad de ser marido de una sola mujer, el hombre de una mujer, como la primera en la lista. Como la primera. Hay varias interpretaciones en cuanto a esto, a lo que quiere decir. Ustedes también pueden ver las notas que tienen ustedes en el apéndice. Algunos dicen que, por ejemplo, Pablo aquí enseña que un hombre en el ministerio no puede ser polígamo. Bueno, es obvio, en la época que Pablo aún está escribiendo esta epístola, en el mundo romano la poligamía no era algo que se practicaba, la gente tenía su esposa y mujeres que no eran sus esposas. Entonces, un hombre ni siquiera podría ser miembro de una iglesia si estaba casado con varias esposas, o sea que no es el punto. La poligamia en Éfeso y en el mundo romano casi no era algo que se practicaba. La razón era que los hombres tenían acceso a concubinas y el divorcio era muy común. Entonces Pablo dice, esto es importante. Entre los judíos de la época la poligamia tampoco existía en esos días. Entonces Pablo no está hablando de poligamia en este pasaje. Ser marido de varias mujeres descalificaría a cualquiera aún de ser miembro en una iglesia. No está hablando de eso Pablo. Algunos dicen que marido de una sola mujer se refiere a un hombre que nunca podía haber estado casado con más de una mujer. Bueno, otra vez recuerdo lo que Pablo nos está enfatizando, no es el estado civil de este individuo, sino que está diciendo su virtud moral, es el hombre de una mujer. Imagínense en el mundo romano, en el mundo que aquí se describe, que posiblemente algunos de estos que hoy son ancianos en la iglesia en Éfeso, vendrían de trasfondos donde a lo mejor sí habían sido casados con otras personas, se divorciaron y casaron con otras. Ahora, no es algo que debemos buscar, pero no necesariamente Pablo está diciendo eso en su vida antes de ser cristiano. No creo que eso es el caso, ya que Dios honra en ciertos momentos un segundo matrimonio bajo ciertas circunstancias. Pablo esperaba que las viudas, por ejemplo, jóvenes, ustedes recuerdan 1 Timoteo 5:14, se volvieran a casar, pero rehúsa, dice Pablo, poner en la lista a viudas más jóvenes porque cuando se sienten deseos carnales contrarios a Cristo se quieren casar. Y está bien, que se casen y que tengan hijos. O sea, el segundo matrimonio no es algo visto como algo atroz. Viudas, en este caso. Quiero que las viudas, dice Pablo, más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y que no den lugar al adversario. En 1 Corintios 7, Pablo, refiriéndose a viudas, dice, la mujer, versículo 39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo en el Señor. Está hablando de una viuda, obviamente acá. Estos pasajes nos enseñan que Dios honra un segundo matrimonio en el caso de la muerte del primer cónyuge. Las viudas pueden casarse otra vez y en algunos casos deben casarse otra vez para evitar problemas de la carne, es lo que dice Pablo. No hay ningún caso en la Escritura donde Dios se exprese en contra de un segundo matrimonio en el caso de una persona viuda. Yo conozco ancianos que enviudaron y se volvieron a casar, siguiendo este patrón. Entonces, la característica de ser marido de una sola mujer no está enseñando una prohibición general a un hombre que haya estado casado una sola vez. Hay algunos que toman esta perspectiva. Y yo conozco una persona muy conocida, sin duda si menciono el nombre ustedes lo reconocen, que tomó esa posición y dejó de ser anciano porque enviudó y nunca más se volvió a casar, ni nunca más volvió a tomar una posición de liderazgo en la iglesia. Bueno, porque él estaba aplicando este pasaje de esa manera. Está bien, digo, es respetado. Otros piensan que Pablo está hablando de personas divorciadas. ¿A qué se refiere el apóstol? Bueno, esta interpretación también presenta problemas. La Biblia enseña que en algunos casos Dios permite el divorcio y volverse a casar. No vamos a entrar en todos los pasajes, pero dos pasajes en particular, en Mateo y también en primera de Corintios.
capítulo 7. Es obvio que Cristo habla de la infidelidad en el matrimonio y como causa de divorcio. En este caso de infidelidad sexual y pecado del cual el ofensor no se arrepiente, Dios permite el divorcio y en su gracia libera al cónyuge inocente de esta relación, lo cual incluye la libertad de poder casarse otra vez. Bueno, no queremos entrar mucho en este tema, pueden leer las notas que tienen sus apuntes, leer la discusión de 1 Corintios 7, etcétera. Algunos han llegado a pensar que esta prohibición o esta limitación, maridos de una sola mujer, prohíbe a un soltero ser anciano. Bueno, si ese es el caso, ya tenemos que descalificar a Timoteo y a Tito y a Pablo mismo, porque uno cruzaría barreras que no nos da la palabra de Dios ninguna opción. Si Pablo dice eso, él mismo se estaba excluyendo, entonces es imposible que Pablo diga eso. El mismo argumento se aplica a aquellos que dicen que un hombre que no ha tenido hijos queda excluido. Algunos piensan, bueno, tú no has tenido hijos, estás casado pero no has tenido hijos, eso te excluye de ser anciano. Bueno, como dije, Pablo no está hablando del estado civil de un individuo, sino que está hablando de una condición moral en relación a su mujer y a su familia. Obviamente hay algunos excelentes ancianos que no han podido tener hijos. Eso no impide que sean ancianos. Este hombre está dedicado a su mujer y el Señor en su providencia y soberanía no le ha concedido hijos. Eso no lo descalifica para ser anciano. Bueno, el estándar de Dios que Él establece para sus siervos incluye la fidelidad entonces mental y emocional de un hombre para con su esposa. Por eso el Señor Jesús dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Los fariseos estaban todos de acuerdo con eso. Pero yo os digo que el que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya cometió adulterio en su corazón. Es ahí justamente donde tenemos que guardar nuestra mente, nuestro corazón. Y si alguno tiene la reputación de ser una persona que siempre está mirando a personas del sexo opuesto, bueno, esa persona realmente no debe estar en el ministerio como pastor. Entonces, si deseas ser anciano o pastor, ¿dónde está tu vida moral? ¿Cómo está tu vida moral? ¿Qué tipo de relación tienes con las mujeres? Cuando proteges tu mente y corazón de contaminación sexual, ¿lo haces? ¿Es lo que estás haciendo? ¿Es lo que estás viviendo? Tratando de proteger tu mente y corazón de cosas que no deben estar ahí. Y cuando un hombre cae en este pecado, se descalifica en el ministerio. Claro que Dios perdona el pecado. Pero un hombre que está en el ministerio y falla moralmente en esta área, pierde su irreprensibilidad. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 6, 32 y 33? Esto es muy significativo, muy instructivo. El que comete adulterio no tiene entendimiento, dice Salomón. Destruye su alma en que lo hace. Versículo 33, Proverbios 6, 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Noten eso, que el que comete adulterio, por alguna razón Dios dice que esa ofensa le va a seguir. Y por lo tanto, si ese es un área de reprensibilidad, tal persona no puede ser pastor. No que el Señor no le haya perdonado, y yo conozco a personas en esta condición, y que aún puedan servir en la iglesia de varias maneras y aún hasta enseñando un estudio bíblico en casa, etcétera, etcétera. Pero la posición de liderazgo, la posición de pastor, reservada por una persona virtuosa, que no ha caído en eso. Ese es el punto. Marido de una sola mujer.
Y qué triste es ver iglesias que rápidamente restauran a personas que han cometido adulterio a posiciones de liderazgo pastoral. ¿Saben qué sucede cuando eso se hace? Se rebaja el estándar de Dios. Dios dice, esto es imposible. Entonces, no, pero es muy estricto eso, hagamos una excepción aquí. El hombre es bueno, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver que si el hombre es bueno o malo. El punto es que estamos rompiendo con ese requisito que Dios establece. Bueno, ya hablamos bastante de ese requisito moral. Ya. ¿Qué? ¿Se termina? ¿Qué? Listo. El otro, no dado al vino, lo tiene ahí, o sobrio, la palabra es sobria, nefalios, que quiere decir no mezclado con vino. El vino a menudo se presenta en la Biblia en un contexto negativo, tenemos muchos pasajes. Dice, por ejemplo, Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Bueno, está hablando de la borrachera, ¿no? Y Proverbios tiene mucho que decir al respecto. Proverbios 23, varios versículos ahí que hablan de eso. Es obvio que el vino, si no se bebe con moderación, puede ser extremadamente dañino y llevar al individuo a pensar y decir cosas abominables, es lo que está diciendo acá. En un contexto como aquí y en España, no sé, en España, por ejemplo, todos los ancianos de la iglesia, aún cuando vamos a iglesias y hay una cena, se sirve vino con la comida. Es obvio que en ese contexto no es algo abominable y cada uno sabe cómo guardarse al respecto y no ser un bebedor, no dado al vino. Pero sí se bebe el vino. Obviamente el Señor mismo, su primer milagro fue en las bodas de Caná, donde Él justamente convirtió el agua en vino, etcétera, etcétera. Algunos dicen, no, pero eso fue jugo de uva. Bueno, es difícil probar eso, jugo sin fermentar. Muy difícil probar eso ahí. Y los corintios, obviamente, en la cena del Señor tomaban vino, porque algunos venían embriagados a la mesa del Señor, y es muy difícil embriagarse con juguito de uva. Muy difícil. Entonces, el punto es que la borrachera es lo que se hace hincapié. Bueno, eso lo tenemos ahí.